te bendiga, Dios te guarde. Esto es Edificando el Alma. Hoy vamos a continuar con nuestra lectura y estudio del libro de Segunda de Pedro. Así que vayamos de una vez para aprovechar el tiempo. Yo sé que muchos están ocupados. No olvides de darle me gusta y compartir nuestro contenido. Y una vez más le dije, nuestro deseo es edificar el alma en todo lo que podamos, edificar a los hermanos, compartir y traer temas también que son de importancia para el pueblo de Dios. Seguimos con Segunda de Pedro, ya vamos en el capítulo 2, estamos casi terminando este libro, un libro maravilloso. Mira lo que dice Pedro capítulo 2, vamos a leer quizá unos cuantos versículos aquí para analizarlo. Dice Segunda de Pedro, y obviamente dice aquí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y para usted saber, tendría que ir al capítulo 1 y donde él estaba aquí abajo hablando de los falsos y también hablando de que la profecía no era de interpretación humana y que no tampoco era de interpretación propia. Recuérdense, ¿verdad? Que usted no puede agarrar una parte que Dios me profetizó, que Dios me dijo, que esto y que esto es lo que dice aquí. Sacar algo que está oscuro cuando hay tanta claridad en otros pasajes, ¿verdad? Y así te va a haber muchos temas bíblicos donde mucha gente dice, bueno, pero la Biblia dice esto. Pero bueno, en otros pasajes está más claro cuál tú eliges, el que está oscuro o el que está claro. O sea, basado en la hermenéutica y cómo estudiar un contexto y una interpretación bíblica, usted tiene que aplicar toda esa regla, ¿no? Entonces aquí en capítulo 2, él continúa diciendo, porque recuérdense que esto es una carta completa. Aquí está hablando entonces, mire, yo no le menciono mucho los títulos, porque no quiero que se concentren en los títulos, sino vamos a leer el contexto, lo que dice, entonces ahí entonces ya tratamos lo demás. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea, él está hablando de que habían falsos profetas, ¿verdad? Que decían cosas al pueblo que no era bíblico, pero también que hay falsos maestros, y eso lo vemos a diario, hermano. Falsos maestros diciendo cosas que la Biblia no dice. Y dice aquí que ellos introducirán encubiertamente herejías. Ellos introducirán herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Esta es la versión Dios habla hoy. Ustedes la pueden también utilizar o simplemente ir a biblegate.com o .com. Y ahí usted puede utilizar diferentes versiones bíblicas. Entonces dice aquí, ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, ¿ok? Negando de ese modo al propio Señor que los redimió. Esto les atraerá una rápida condenación. Entonces estos falsos maestros van a enseñar, como usted está viendo todos los días, lo que la Biblia no le enseña. Van a decir que Dios le profetizó cosas que en la Biblia no está. Es lo que él está mencionando en el capítulo anterior. Entonces, él continúa, ¿verdad?, esa línea de mensaje. Y dice aquí que estos van a tener una destrucción repentina. Dios lo va a condenar a ellos. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No sé. Si Dios le va a dar una enfermedad, si Dios se lo va a llevar, no sé. O sea, cuando dijo llevar, que Dios lo va a quitar de este mundo, no sé cómo Dios lo va a hacer. Pero manteniéndolo en el mismo contexto, vamos a seguir. Dios tendrá una condenación. Dios lo va a destruir a ellos. Dice, y muchos seguirán sus disilusiones. Todos esos cuentos que ellos dicen, todos esos pensamientos que no son de Dios, muchos lo van a seguir. Y muchos seguirán sus disilusiones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, muchos van a seguir esa vida viciosa, ¿verdad? Muchos van a seguir esos cuentos. Y por causa de ello, la gente va a hablar mal del Señor, va a hablar mal de el camino cristiano, de seguir a Jesucristo. Van a hablar mal de la verdad, van a blasfemar, como pasa hoy en día. Por culpa de 1, 2 o 3, la gente no quiere buscar de Dios, la gente no quiere buscar del Señor, la gente no quiere creer el evangelio verdadero por culpa de esos que andan por ahí predicando una palabra que no es. Y por avaricia, por enriquecimiento, por su ambición, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces ellos, con esa codicia que tienen, con esa ambición de dinero, avaricia, el amor al dinero, a las riquezas, ellos entonces van a fingir, mi hermano, de que es una palabra de verdad, pero es mentira. Lo que están vendiendo es la palabra, haciendo mercadería con ellos. Pero ya Dios lo tiene destinado a ellos. Dice aquí que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, hermano. Van a decir cosas que no es. Van a trabajar con la emoción, van a trabajar con la psicología, van a
ser que ustedes, mira, porque si usted hace un pacto con Dios, Dios le va a sanar, Dios le va a prosperar, su vida va a ser la mejor vida, ese matrimonio, esos hijos, y le hacen tanta promesa que no es bíblico. No, que yo declaro que esto, ¿y quién es usted para estar declarando? Dios, que usted dio. Entonces, hay mucha gente que van a hacer eso, pero mira, lo que dice aquí es, como también menciona el Salmo, hermano, los malvados tendrán su fin. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En la versión Dios habla hoy dice, pero la condenación los espera a ellos sin remedio. Oiga eso, hermano, porque son gente que no aman a Dios. No. Ellos usan las cosas de Dios para beneficio propio, pero en ellos no hay temor de Dios. Entonces, como no hay temor de Dios, entonces dice aquí, pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Pedro dice, ya están sentenciados. Eso por más vuelta que den, ya Dios los sentenció. Y yo sé que hay muchas preguntas, pero ¿cómo Dios puede hacer eso? Bueno, Él es soberano, puede hacer lo que Él quiera. Ese tipo de personas no tienen temor de Dios, no han nacido de nuevo, no les importan las almas, no les importan los hermanos. Ellos usan la palabra, la distorsionan para beneficio propio. Por eso que la Biblia menciona que cuando viene el ladrón, ¿qué hace ese pastor? Aquel que es beneficiado, él se va, la deja ahí, que el lobo se la trague. Él no va a dar su vida por ella, por eso es que Jesús es el buen pastor. Versículo 4, seguimos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, esos ángeles que se rebelaron contra Dios, recuérdense una tercera parte de los ángeles que estaban allí, que siguieron a Satanás, ¿verdad? Fueron arrojados. Dice allí que el Señor lo puso a ellos, ¿verdad? Pecaron contra Dios y Él lo arrojó al infierno en prisiones oscuras y los reservado para el juicio. O sea, y esos ángeles están ahí. Ahí dice que están arrojados en el infierno, en ese lugar de tormento, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Ok? Si Dios no los perdonó a ellos, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, hablando ya de Génesis, cuando el Señor mandó el gran diluvio, si a eso no lo perdonó, pregonero de justicia con otras 7 personas, o sea, Él salvó a Noé, pregonero de justicia, pregonero de la verdad, de la palabra de Dios, y salvó a 7, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, ustedes saben esa historia también, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, para aquellos que dicen que no era justo, ahí está, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, o sea, la vida de pecado de esa gente que vivían ahí. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Hermano, estas son palabras fuertes. Son palabras fuertes. Aquí Dios está diciendo, si yo no tuve misericordia con esa gente, si yo los condené a ellos, a los ángeles, aquellos que no siguieron a Noé el mensaje de la justicia de Dios, y yo acabé con ellos en el diluvio, y menciona aquí lo que yo hice en Sodoma y Gomorra, prácticamente, ¿cómo yo voy a tener misericordia también de esa gente que andan por ahí utilizando la palabra, engañando, para beneficiarse ellos, utilizando la palabra de Dios, y que otros blasfemen contra el Señor? Eso, Dios no tendrá misericordia de ellos. Son personas que siguen su deseo de las carnes, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Cristo. Ahí está claro. Vamos a dejarlo ahí. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia, porque mira, lo que Pedro dijo hace tantos años continúa hoy en día. Muchos depredadores de la palabra, muchos abusadores, aprovechándose, vendiendo el evangelio y haciendo que las almas, ¿verdad?, en vez de irse al cielo, se vayan al mismo infierno creyendo un evangelio que no es real. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, déjenlo ahí. Vamos a continuar después. Bueno, vamos a terminar el versículo 10 que dice aquí: y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades espirituales, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Miren, ni los ángeles hacen cosas en contra del Señor. No maldicen. Dice aquí que tienen poderes. Pero anyway, vamos a continuar después con este estudio. Vamos a dejarlo en el versículo 10 para luego entonces continuar en otra parte. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto es edificando el alma, estudiando la palabra simple y sencilla como está ahí, y no sacándola fuera de contexto, para que todos podamos aprender. Dios te bendiga y Dios te guarde.